Bueno, en esta clase vamos a comenzar a ver una patología cutánea como lo es el acné. Hay bastante para hablar del acné, digamos que es un libro abierto, hay muchísimo y sobre todo de índole médica, pero vamos a aprender todo lo que sería necesario desde el aspecto de la cosmetología y de la cosmiatría y también aspectos integrativos de la salud relacionados al acné para que también ustedes puedan guiar a la persona en mejorar hábitos y en poder también trabajar de forma interdisciplinaria con otros profesionales cuando amerita. Bueno, el acné es una enfermedad de la unidad pilosebácea, ¿sí? Donde está el folículo piloso, el pelo y la glándula sebácea asociada a esa unidad pilosebácea. La lesión elemental, bueno, es multifactorial e inflamatoria, pero ahora en otras placas vamos a desmenuzar bien todo lo que tiene que ver con las causas del acné. La lesión elemental principal es el comedón. ¿Qué es esto que ustedes están viendo acá? Este es un comedón abierto, también lo hay comedones cerrados, ya lo vamos a ver. Y otras de las lesiones que pueden aparecer, que si bien la lesión elemental del acné es el comedón, se caracteriza en algunos estadios ya por presentar pápulas y pústulas. Recuerden que la pápula era de tipo inflamatoria, no contiene pus. En cambio, la pústula sí contiene contenido purulento y puede devenir de una evolución de una pápula, ¿sí? O sea, una pápula se puede convertir en pústula. Y bueno, lo mismo un comedón, justamente el comedón es el que es el génesis del acné, es el que empieza a generar toda esa acumulación y taponamiento folicular, que ahora lo vamos a hablar, y es lo que permite que prolifere bacterias, que comience la inflamación, que comience todo eso que después va a terminar en pápulas y pústulas, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la patogénesis del acné. La realidad es que el acné es una patología de tipo hormonal. Siempre que haya acné, descubran o no descubran desequilibrios hormonales, hay una alteración hormonal. A veces hay que dar con el médico idóneo que esté especializado en acné y rosácea y sobre todo con una mirada integrativa que pueda seguir escarbando y buscando en estudios cuando el perfil hormonal da normal, que a veces sucede, pero siempre hay una alteración hormonal, ¿sí? Las glándulas sebáceas están regidas por la parte hormonal, entonces podemos tener justamente un exceso de andrógenos, que son un tipo de hormonas masculinas, que cuando hay, digamos, muchos andrógenos en el cuerpo, lo que se estimulan son los sebocitos, por ende, que son las células de la glándula sebácea, y estos empiezan a producir justamente mayor cantidad de lípidos. Hay una alteración en la composición y en la cantidad de las grasas. A su vez, esto también genera una alteración en el queratinocito, que es la queratinización folicular. Hay una proliferación de queratinocitos en el conducto pilosebáceo y que empiezan a taponar junto con el exceso de grasas la unidad pilosebácea. Esto se conoce como taponamiento folicular y también lo van a encontrar mucho con el nombre de hiperqueratinización ductal. ¿Por qué ductal? Porque tiene que ver con el conducto pilosebáceo, ¿sí? Hiperqueratinización ductal. Entonces, hasta acá tenemos de que hay un desorden hormonal. El desorden hormonal puede venir por muchos factores, pero no importa, estamos hablando de que hay siempre una incidencia de tipo hormonal. Tenemos el factor hormonal, estimula la hiperproducción de sebo y a través produce hiperqueratinización, ¿sí? Ductal producto de la queratinización folicular, ¿sí? Que hay justamente esta cantidad de células en el ducto junto al sebo y eso produce un taponamiento, ¿sí? Por eso es que en el acné, sobre todo en la fase comedogénica, que es donde está todavía inicial y bueno, digamos, no estoy hablando de un acné severo, ni ya quístico, ni siquiera pápulo-pustuloso, estoy hablando personas que con piel grasa, biotipo graso, tienen generalmente producción de comedones y es tan importante la correcta higiene y el drenaje en gabinete o si la persona se lo sabe hacer en su hogar de forma responsable,
un correcto drenaje para justamente poder destaponar ese conducto y a la vez a través de una correcta rutina cosmética, trabajar las distintas necesidades cutáneas del acné, podemos resolver mucho y prevenir todas las manifestaciones que vamos a ver a continuación. Sobre todo, normalizar la producción de grasas y normalizar la queratinización. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un taponamiento folicular? Bueno, resulta que en el taponamiento folicular, donde hay un exceso de grasa y de células muertas, empieza a haber una proliferación bacteriana, ¿sí? Se empieza como a colonizar, porque justamente empieza a haber demasiado alimento para un tipo de bacterias. Acá dice colonización por P. acnes, que hoy en día es conocida como Cutibacterium, que es la bacteria del acné, ¿sí? La que prolifera en cantidad, la que coloniza. Sin embargo, no es la única variedad de microorganismos que está presente en el acné, ¿sí? En el manual tienen muy desglosado, son nombres un poco complejos, pero es para que sepan, digamos, todo lo que está involucrado en este proceso de patogénesis del acné. Esta colonización lo que empieza a generar, como yo les comenté, es que primero las bacterias y todos los microorganismos, así como comen, desechan. Todos esos desechos metabólicos que hay en exceso porque hay una proliferación bacteriana, empiezan a generar inflamación. Además de que, por supuesto, hay una hiperreactividad del sistema inmune, se empieza a poner reactivo, activo el sistema inmune y empieza justamente a emitir citoquinas proinflamatorias, distintos mediadores inflamatorios que generan esto en la piel, ¿sí? Como resultado último, inflamación. Entonces, tenemos un cuadro de varios aspectos. Hiperqueratinización ductal, producción sebácea exagerada, ese taponamiento produce una proliferación bacteriana que genera una infección y eso a la vez produce una inflamación. Entonces, todo esto son los desencadenantes, pero hablamos que el génesis parte de lo hormonal. Ahora, por supuesto que lo hormonal puede estar siendo, digamos, ¿por qué hay un desequilibrio hormonal? Bueno, hay muchísimos factores. Uno de ellos puede ser el estrés, puede ser la mala alimentación, pueden ser distintos síndromes, que ya los vamos a ver más adelante, que tienen que ver con aspectos hormonales que terminan incidiendo y generando acné, pero que son aspectos hormonales de otro tipo, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Hay muchos aspectos. Hoy en día se sabe que todo esto de lo que estamos hablando se regula sanando el intestino, la alimentación y un montón de aspectos, regular el cortisol, los ciclos circadianos, todo lo que son hábitos, pueden revertir totalmente estos cuadros o mejorarlos en el peor de los casos. Así que vamos a continuar. Me voy a poner acá, así no tapo el gráfico. Bueno, como pueden ver, esta es la unidad pilosebácea, ¿sí? Acá tenemos que está la glándula sebácea asociada, este es el conducto pilosebáceo, ¿sí? Este es el folículo piloso y este es el pelo. Y acá es donde comienza a darse, justamente por una estimulación hormonal, una hiperproducción de sebo que, a la vez con la queratinización, el cúmulo de células muertas en el canal pilosebáceo empieza a hacer un taponamiento. Esto genera justamente una proliferación bacteriana, una infección, y después lo que ocurre es que puede haber una ruptura del canal folicular en donde ese contenido purulento es vertido en la dermis, entonces empieza a generar una infección de tipo más profunda y más de tipo inflamatoria. Justamente en la dermis es donde se produce principalmente la mayor inflamación, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente placa.
Y vamos a hablar un poquito de la clasificación del acné según el grado. Hay distintos grados de acné. Ya vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer nosotras en gabinete, ¿sí? O nosotros. Pero tienen que saber que más allá de los estadios leves de acné, siempre sería correspondiente derivar a un especialista en acné para que pueda chequear la parte hormonal. Porque una cosa es el acné vulgar, que es el acné que se produce en la adolescencia, que es el típico acné que ocurre por una revolución hormonal, y justamente eso es lo que produce esta sintomatología, pero debería irse cuando se equilibra la parte hormonal. Siempre en la adolescencia muchos padecen de acné y después se les va. Ahora, el problema es cuando ese acné, primero que igualmente requiere tratamiento, porque puede ser molesto, doloroso, puede ser muy avergonzante para la persona, para un adolescente tener mucho acné, entonces siempre podemos ayudar a corregir esa sintomatología, por supuesto que sí. Pero a lo que voy es que el acné vulgar no es en sí mismo tan complejo como el acné tardío, el acné hormonal de la mujer adulta, sí, que también se da en hombres, por supuesto, pero que tiene que ver con cuestiones hormonales de fondo más complejas que requieren mayor investigación, mayor estudios médicos, dar con un médico especialista que pueda equilibrar esa parte hormonal, una dermatóloga o un endocrinólogo que tengan esta especialidad. En el listado de profesionales les he colocado endocrinólogo y dermatólogas especialistas, y es muy bueno para tenerlo en cuenta porque uno puede corregir la sintomatología en la piel, pero si no se corrige el desequilibrio hormonal, ese desequilibrio hormonal va a volver a hacer aparecer el acné en algún momento o puede desencadenar otros problemas, porque recuerden que cuando hay un desequilibrio hormonal, una de las consecuencias puede ser el acné, pero ya van a ver que hay un montón de patologías que vamos a ver ahora más adelante que están asociadas no solo al acné, sino que generan otro tipo de condiciones de salud. En el grado 1 tenemos el acné leve, que es conocido como el acné comedogénico, y el acné comedogénico justamente es el que comienza con ese taponamiento, ¿sí? Que son los comedones, y tenemos de dos tipos: los comedones cerrados, que se conocen como puntos blancos, y los comedones abiertos, que se conocen como puntos negros. ¿Es lo mismo? Prácticamente sí. Pero ¿qué cambia? Que este no está taponado este no está recubierto por la piel, está abierto, y ese sebo, esa grasa con las células muertas y la melanina que contienen, se oxidan al oxígeno, al estar en exposición al oxígeno, y dan ese color como negrito, por eso se le dice punto negro, ¿sí? Pero son comedones. Los puntos blancos, por supuesto, también deben drenarse en una limpieza de gabinete. Hay algunos comedones cerrados que uno intenta drenarlos y no salen. En ese caso no hay que insistir demasiado porque esa inflamación, microinflamación que generamos, como ya está generalmente inflamado un comedón, se está inflamando porque está habiendo un taponamiento y empieza a haber proliferación bacteriana, eso puede justamente, y sucede muchas veces en una limpieza facial donde intentamos extraer algún comedón y no sale, que después, si no salió y quedó inflamado y no descongestionamos bien, eso puede generar una pústula o una pápula en el paciente a raíz del toqueteo que hicimos nosotros en la piel. A veces es difícil evitarlo en algunos porque siempre hay que probar de drenar. Esto hay que drenarlo porque no podemos dejar a una persona que viene en gabinete toda taponada. O sea, es necesario empezar a ayudar a drenar, pero siempre hay que ir evaluando la cantidad de comedones que tiene y ver la inflamación o la sensibilidad que tiene en la piel para tomar la decisión de hacer un drenaje de todo esa acumulación sebácea, todo en una sola sesión, o por ahí dividirlo en 2 o 3 sesiones continuas para que sea más asimilable para la persona y que no se esté inflamando de más la piel. A veces sí, se puede hacer todo en una, pero hay casos muy complejos que vienen con mucho y es mejor ir trabajándolo
en alguna etapa 2 o 3 veces para que no sea demasiada inflamación que se le pueda generar. Por supuesto que una maniobra bien hecha, una técnica bien hecha de extracción no debería generar una superinflamación, no para nada. De todas maneras, las extracciones son molestas. Estás apretando y hay personas que tienen más o menos sensibilidad que otras y hay personas que les molesta o que les duele. Cuanto mejor hagamos la técnica, menos doloroso va a ser, pero hay zonas del rostro donde son más dolorosas o donde por ahí la persona tiene una piel grasa asfíctica, donde los puntos negros cuestan más de sacar y extraer. Entonces es muy importante los pasos previos, el acondicionamiento correcto de la piel para dilatar esos poros, para suavizar toda la epidermis, para descongestionar, todo lo que puedan ser máscaras queratolíticas o los ácidos que ayudan a ablandar esa queratina. Entonces, todo eso va a facilitar la extracción, ¿sí? Todo eso va a facilitar la extracción, pero puede molestar y puede generar una leve inflamación localizada, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que son cosas que pueden suceder y cuanto mejor lo hagamos, menos vamos a predisponer a la persona a que se le generen más pústulas. Entonces, dijimos, los puntos negros siempre se extraen. En los varones, los puntos negros son generalmente mucho más marcados, más grandes, más fáciles de extraer porque son pieles aún más grasas, generalmente tienen mayor producción sebácea. Entonces, van a ver que siempre las pieles masculinas son las que tienen esos típicos puntos negros que dan ganas de apretar. Las pieles femeninas también, pero sucede mucho más a menudo en los varones y que es hasta más fácil la extracción. Acá es donde en estos taponamientos empieza a haber toda la proliferación bacteriana y después podemos ya estar pasando, si la persona no tiene una buena higiene y una buena rutina cosmética, y también unos malos hábitos, ya podemos empezar a generar lo que es el acné moderado, también conocido como pápulo pustuloso. Pápulo pustuloso. Ahí espérenme que me voy a buscar agua. Bueno, entonces, ya acá en este acné, bueno, esta foto no es la mejor foto porque se nota que ya es un caso de que se está revirtiendo, ¿sí? Pero es para que ustedes vean, estos son típicos casos de acné moderado, acné papulopustuloso, no solo hay pápulas, sino que puede haber alguna pústula, ¿sí? Vengan, acá también hay una pústula, pero es eso, combinación entre pápulas y pústulas. Y por supuesto, siguen habiendo comedones. Si bien dijimos de que en cualquier caso de acné es necesario, para empezar a corregir la causa de base, un control sobre la parte hormonal, un control médico, un tratamiento médico, y la solución no son los anticonceptivos, que ya vamos a hablar, ya en este punto, más allá de lo que hagamos nosotras en gabinete, es necesario que nunca se olviden de hacer la derivación, ¿sí? Estas fotos no son lindas, pero bueno, espero que sepan comprender que necesitamos estudiarlas. En el grado 3 tenemos lo que es el acné quístico. Ya acá, por supuesto, esto es excluyente una supervisión y tratamiento médico. Tampoco nosotras podemos estar haciendo ningún procedimiento tópico, más que en todo caso una limpieza suave, una descongestión, y hay que saber si la persona está tomando por vía oral antibióticos, si está tomando isoteretinoína, que es vitamina A en su forma activa, ácida, de uso médico, y justamente esa medicación puede generar una sensibilidad tal en la piel que es imposible de realizarle cualquier procedimiento químico, exfoliante. Tenemos que ya en estos casos que son acnés graves, necesitamos sí o sí el seguimiento de un médico que nos diga qué cosas podemos hacerle a la persona como para ayudarle a descongestionar, a calmar esa piel, a higienizarla correctamente sin generar la más mínima irritación, ni nada de abrasión mecánica, porque son pieles que naturalmente tienden a tomar este tipo de medicaciones y que la piel no solo queda tan seca y se resecan las mucosas,
a lo que voy con el tratamiento médico, sino que además es muy doloroso, la piel está muy inflamada y miren el nivel de inflamación y de deshidratación y de escamación. Imagínense cualquier exfoliación podría generar un caos en esta piel. Esta piel no está necesitando esto en este momento, entonces siempre hay que tener en claro estas cosas, ¿no? Por supuesto que una persona con este tipo de acné no va a venir al gabinete, es la realidad, pero a veces un médico o una médica pueden derivar a una cosmiatra o cosmetóloga de confianza para que le haga alguna terapia facial muy suave de drenaje, de descongestión, de limpieza suave, si es que no lo hace la misma médica. Bueno, es necesario saberlo, ¿sí? Aparte ya en estos puntos, la parte emocional de la persona está muy comprometida, muy afectada. Generalmente son personas que están padeciendo no solo la parte estética y el juicio externo de las personas, sino que están padeciendo un dolor constante, porque son patologías dolorosas de tipo inflamatorias. Por ejemplo, en el acné grado 4, y acá le puse grado 6, pero es el grado 5, ¿sí? El grado 4 se llama acné grave llamado conglobata, ¿sí? Por supuesto que este acné grave se puede dar sobre todo en personas que están tomando esteroides anabólicos, que tienen síndrome de ovario poliquístico, que están en tratamiento por con testosterona, en personas que tienen resistencia a la insulina y otros síndromes asociados a ella. Entonces, bueno, hay muchas causas de base que hay que atender, ¿no? El acné fulminans o acné fulminante ya puede ser mortal, o sea, porque es una infección que se puede propagar al resto del cuerpo. No nos olvidemos que es una infección local, pero que llega a tal punto que puede extenderse al resto del cuerpo. Inclusive la persona puede padecer fiebre, cuestiones muy asociadas a una infección grave. Entonces, el acné fulminans es muy complejo de sanar y yo le soy sincera, por supuesto que esto lo tiene que llevar adelante un médico, ¿no? Siempre. Ahora, hay personas que buscan un coacheo desde distintas áreas para atravesar estas patologías y no siempre encuentran eso en los médicos. Hay médicos que son integrativos y lo pueden hacer, pero no siempre sucede. Entonces, el rol que podríamos hacer nosotras como acompañantes del proceso, sin alterar nada de las directivas médicas, porque no podemos suspender ninguna directiva médica ni cambiar una cosa por otra. En todo caso, podríamos sugerirle otro profesional si vemos que hay una profesional que tiene una visión más natural e integrativa, que sabe trabajar con estos casos, pero si no, no. Entonces, lo que podemos hacer es ayudar a la persona a trabajar la regulación del sistema nervioso, ¿sí? Los hábitos, los ciclos circadianos, mejorar su alimentación, que muchas veces los médicos tradicionales no tienen idea los que no están metidos un poco en toda esta nueva medicina funcional, que tiene que ver con la epigenética, las neurociencias, la medicina ortomolecular. Bueno, en esos casos los médicos no están muy ayornados, algunos médicos, y puede ser que no involucren ninguna indicación de cambio de alimentación dentro de su tratamiento y es súper necesario. Ahora, ya esta persona está padeciendo un montón de aspectos y a veces no siempre puede con todo, entonces tenemos que tratar de que si bien necesita hacer cambios radicales, necesita hacer cambios profundos, tenemos que hacerlo sostenible para la persona. Pero es muy importante trabajar con flores de Bach o con tinturas madres o plantas siempre y cuando no haya incompatibilidades con los medicamentos que está tomando, tienen que estar muy seguras de eso. Todo eso lo van a ver con Flor, el tema de las plantas y las incompatibilidades, pero si tienen alguna duda siempre se puede investigar el caso puntual. Y bueno, trabajar, como les decía, básico, un cambio de alimentación, sugerir movimiento corporal. Por supuesto que hay casos muy graves como si la persona está con fiebre no se va a ir a hacer deporte, pero empezar a que estas personas incorporen en su vida
cambios en el movimiento del cuerpo y salir del sedentarismo, regular el cortisol, la posible resistencia a la insulina, que suele estar muy asociada a esto, chequear siempre el tema del síndrome de ovario poliquístico, porque ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene ovarios poliquísticos, que ahora lo vamos a ver más adelante, la persona puede venir a gabinete y podemos estar meses haciéndole tratamiento para el acné y no resolver nada. En cambio, cuando la persona descubre que tiene un trastorno de ovario poliquístico, en ese caso y empieza el tratamiento, van a ver que todo se empieza a regular en la piel. Por supuesto, ayudado y acelerado por el tratamiento que hagamos en gabinete y la rutina cosmética que tenga esa persona en su casa. Pero si no trabajamos la causa hormonal subyacente, en gabinete es imposible. Y no estoy hablando de estos casos ya tan graves. Estoy hablando, por ejemplo, de un acné grado 2, moderado, pápulo-pustuloso, pero en una mujer que ya después de los 20 y pico de años, después de los 25 años, ya no debe tener acné. O sea, ya no es una cuestión de adolescencia, de las hormonas de ese momento, de esa etapa de la vida. Ya ahí hay otra cosa que hay que descubrir a nivel hormonal y que muchas veces tiene que ver con resistencia a la insulina, con síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Con un elevado cortisol en sangre, por una mala alimentación también, es otro punto, ¿no? Entonces son todos estos aspectos, inclusive quien maneja flores de Bach o ustedes mismas con lo que han aprendido en la formación, pueden acompañar desde las flores de Bach a la persona para equilibrar sus emociones, pueden sugerir rutinas cosméticas muy cuidadas, ¿sí? Muy neutras, ¿sí? No vamos a jugar con activos raros ni concentrados, vamos a trabajar con hidratantes, con emolientes, con descongestivos, cosas muy suavizantes y con antibacteriales. Entonces, sí podemos ayudar a la persona en el proceso mejorando y sosteniendo un poco ese acompañamiento en la calidad de vida, pero hasta ahí. La persona, por supuesto, puede revertir esto también a través de detox, ¿sí? Desintoxicando intestino, hígado, sangre, haciendo detox, ya sea con plantas medicinales o detox como enseñan otros médicos, como los que recomendamos y vamos a ver en este curso, que tiene que ver con alimentaciones ya sea cetogénicas o low carb o paleo, dietas que están específicas para los trastornos autoinmunes y también para este tipo de patologías, alimentaciones que buscan sellar el intestino, mejorar la microbiota intestinal, y muchas veces hay detox relacionados a los jugos de verdura, ¿sí? Ya vamos a ver, hay muchos tipos de detox. Por supuesto que solamente ustedes van a aprender aquí el detox con plantas medicinales, pero vamos a estudiar las propuestas de distintos médicos, pero esto no es para que ustedes se pongan a experimentar con las personas. Hay cosas que uno puede dirigir, que lo aprende acá, y otras que son para investigar y que uno le puede sugerir a la persona que investigue y se interiorice para que tome la responsabilidad de comunicarse con ese médico o de practicar algún tipo de ejercicio de lo que da este médico o estos médicos. Pero bueno, no hay que meterse en cosas que no nos competen, esto es muy importante, son casos muy delicados. Bueno, otros tipos de acné por sus orígenes. Tenemos el acné neonatal y del lactante, por supuesto, esto tiene que ver con la progesterona de la embarazada, que todavía al momento de parir al bebé le queda en sangre la progesterona alta y esa hormona también, la progesterona, al igual que los andrógenos, estimulan la producción de acné. Entonces es normal que algunos bebés tengan en su primera etapa un poquito de acné neonatal, pero no hay que hacer nada, hay simplemente que dejar que pase. Se puede trabajar descongestionando la zona, con caléndula, con algunas infusiones que son muy suavizantes de la piel y que son antibacterianas, muy delicadas. Hay que tener mucho cuidado con la piel del bebé porque la epidermis no está formada como la de un adulto, tampoco está maduro el sistema inmune del bebé y especialmente el sistema inmune cutáneo, entonces está mucho más permeable a padecer
problemáticas por lo que ponemos en la piel del bebé. Estoy hablando de manzanilla, caléndula, muy suavecito, ¿no? Avena. Bueno, entonces, después tenemos el acné del embarazo, también por una cuestión hormonal, ¿sí? Pero eso generalmente se suele ir después de que finaliza esa etapa. Si no remite, por supuesto que hay que verlo con el médico. Tenemos SOP, síndrome de ovarios poliquísticos, que lo vamos a desarrollar ahora un poquito más adelante. Acné invertido es un acné muy doloroso que suele salir con nódulos y quistes bien dolorosos en axilas, en ingles y por supuesto es de índole médica. Tenemos el acné rosáceo o como se le conoce con el nombre de pseudoacné. La rosácea es una patología que la vamos a estudiar ahora a continuación después del acné y que justamente puede desarrollar pápulas y pústulas, pero justamente lo que no tiene son comedones como característica principal, que es lo que diferencia a la lesión elemental del acné con la de la rosácea. Y es un acné, generalmente el acné rosáceo también muy inflamatorio, doloroso, generalmente con presencia de pápulas y pústulas que suelen perdurar bastante y que tardan en remitir. Entonces, bueno, ya lo vamos a estudiar. Acné ocupacional. Bueno, el acné ocupacional puede estar dado por trabajos u oficios en los que esté la persona relacionado a hidrocarburos, aceites, a productos, a materiales comedogénicos, a distintos tipos de grasas y químicos que pueden generar o exacerbar la condición del acné o que pueden generar acné justamente por un taponamiento. Tenemos el acné tropical y dentro de ellos también tenemos el mask acné, que ahora lo vamos a ver, pero el acné tropical es el que se da en zonas de los trópicos donde hay mayores temperaturas, mucho calor, mucha humedad y como saben, en el calor y en la humedad proliferan más cierto tipo de bacterias. Entonces tiende a producirse más exacerbación o comienzo del acné. Un tipo de acné que también estaba relacionado a la humedad era lo que se conoció después post pandemia como mask acné, o sea, el acné de la máscara, del barbijo, no sé cómo le dicen en otros países, el tapabocas. Bueno, eso también, la persona que tenía tendencia al acné o que estaba en un nivel comedogénico, o que ya tenía acné, también se le vio agravado, todo eso produce acné porque estar todo el tiempo, muchas horas, sobre todo las personas que trabajaban con el tapabocas, muchas horas, eso genera mucha humedad, también fricción y eso produce mayor inflamación. La humedad ayuda a que haya mayor proliferación bacteriana, fúngica, entonces bueno, se producen y se agravan estas patologías. La verdad, en la pandemia las personas con acné lo han padecido el tema del tapabocas. Acné inducido por fármacos, ¿sí? Como por ejemplo, les voy a mencionar algunos que los tengo acá en el manual. Por ejemplo, corticoides orales que pueden causar acné esteroide mediante el aumento de la proliferación de Malassezia levadura dentro del folículo piloso. Los agentes anticonceptivos como la inyección de medroxiprogesterona y los anticonceptivos orales que reducen la presencia de globulina en las hormonas sexuales pueden agravar las condiciones de acné en las mujeres. La testosterona, los esteroides anabólicos, los halógenos, cloruros, bromuros, los antiepilépticos, los fármacos antituberculosos, los antidepresivos, hay antidepresivos como el litio y la amoxapina, que también pueden exacerbar el acné. Vitaminas del grupo B, por ejemplo el complejo B12, que ya lo vamos a estudiar ahora más adelante con una nutricionista especialista en medicina ortomolecular, en nutrición ortomolecular. ¿Cuáles son las vitaminas B o las formas de vitamina B12 que son convenientes para evitar todo lo que es el acné? ¿Sí? Porque recuerden que la vitamina B, que eso es algo también que hay que preguntar. Cuando la persona viene con un acné, hay que preguntar,
cómo es la alimentación. Ya lo vamos a ver todo en el módulo 3 cuando veamos una sesión de dermocoaching. Pero cómo es su alimentación, si tiene algún trastorno ya declarado como síndrome de ovario poliquístico, si no hay que mandarla a realizar el estudio. Podemos darnos cuenta si la persona, por lo que nos cuenta, tiene síntomas de resistencia a la insulina, o también si vemos algunas patologías asociadas cutáneas como las que vamos a ver a continuación, si toma complejo B12, si come mucho azúcar, gluten y lácteos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver. Acné cosmético. Bueno, el acné cosmético tiene que ver principalmente con productos con un alto índice de ingredientes comedogénicos. Por ejemplo, algunas grasas vegetales, como por ejemplo el aceite de coco. El aceite de coco que se suele dar así nomás para el rostro, para demaquillar, para humectar. Una cosa es en una piel muy seca, no hablo grasa deshidratada o deslipidada, hablo en un biotipo seco. En un biotipo seco no hay el riesgo que hay en una piel grasa. Una piel grasa no puede usar aceite de coco puro en la piel porque es comedogénico. Lo usó una vez, bueno, pero la realidad es que no puede utilizarlo porque es comedogénico. Por más que tenga activos, componentes que son antibacteriales, tiene un nivel de grasas saturadas y de índice de comedogenicidad que es muy alto. Entonces, si no me equivoco, tiene un nivel 4, un grado 4 en el índice en la escala de comedogenicidad de ingredientes. Entonces, es mucho, realmente. Tiende a producir muchos puntos negros, a exacerbar el acné. En el cabello va genial, ¿sí? Dentro de algún producto cosmético. En el cuerpo, ¿sí? Pero en el rostro evitemos el aceite de coco, ¿sí? En pieles muy secas puede ser alguna que otra vez, pero tampoco como un hábito cotidiano, ¿sí? Es mejor trabajar de forma más equilibrada con otro perfil de ácidos grasos. Pero bueno, hay distintos. Está, por ejemplo, el germen de trigo. El aceite de germen de trigo es súper comedogénico. El aceite de chía. Y hay también algunos emolientes de la cosmética convencional que no la utilizamos en cosmética natural, pero que también pueden ser muy oclusivos, ¿sí? Como por ejemplo la vaselina. Es muy importante que las pieles grasas elijan correctamente el tipo de producto con el perfil de ácidos grasos ideal, con la proporción de ácidos grasos ideal para que no exacerbe ese taponamiento, ¿no? Que ya está teniendo por un exceso de sebo, de hiperqueratinización. Después tenemos lo que es el acné. Bueno, también sucede con el acné cosmético con algunos maquillajes. Hay muchos maquillajes que son muy oclusivos de la piel, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado y selección con el maquillaje, sobre todo en pieles acnéicas. Acné friccional, justamente como les decíamos, fricción siempre en un mismo lugar, la inflamación, eso puede exacerbar el acné. Y el acné menstrual puse, menstrual o premenstrual, como se le dice, que justamente es por un aumento de la progesterona, ¿sí? Recuerden que nosotros previo a empezar a menstruar, nosotros menstruamos, vamos a suponer, comenzamos desde el día 1, que es el día en que baja la menstruación. Ahí comienzan a ascender los estrógenos. Los estrógenos son un tipo de hormonas que son muy amables con la piel, ¿sí? No estoy hablando de un exceso de estrógeno, no estoy hablando de la subida normal de estrógenos, porque también todas las hormonas en desequilibrio traen patologías, pero estoy hablando del estrógeno. Con la piel en equilibrio es muy bueno para la piel. En cambio, la progesterona tiende a exacerbar el acné y es justamente la progesterona la que está alta previo a la menstruación. Entonces, justamente es muy normal también a la hora de menstruar tener algún que otro granito que después se van. Simplemente no se puede hacer nada en esos casos, se puede descongestionar, poner antibacteriales, ¿sí? Cuidarlo y siempre trabajar en los hábitos. Después todo lo que es menstruaciones es normal por el aumento de la progesterona. Lo que no es normal es si tenés menstruaciones dolorosas, menstruaciones irregulares,
menstruaciones con muchísimo sangrado y muy prolongado. Bueno, todas esas cosas, más allá de que en la menstruación aumenta, previo a la menstruación, aumenta la progesterona y puede generar un acné premenstrual, hay que chequear si el ciclo menstrual está siendo saludable, ¿sí? Acá quería hacer una diferenciación con los filamentos sebáceos. A diferencia de los puntos negros, que mucha gente cree que estos son puntos negros, y estos no son puntos negros, son filamentos sebáceos. Los filamentos sebáceos o filamentos foliculares no son un folículo piloso obstruido que deba eliminarse, más bien son una función completamente normal de la piel. Son partículas de sebo liberadas por las glándulas sebáceas. A diferencia de los puntos negros, que son queratina con grasa y melanina oxidada, debido a que están abiertos al aire, se oxidan y se ven negros. Esa es la diferencia con los filamentos sebáceos, que generalmente no tienen un color negro, sino un color más grisáceo, blancuzco, y que tampoco son un punto blanco, porque no son como una capsulita que hay que drenar, sino que ya está la grasa libremente, es como si acompañara al pelito. Entonces, esto es simplemente por un exceso de sebo que se da en las pieles mixtas, en la zona T o en la piel, en el biotipo completamente graso. Y generalmente se da en un poquito la parte de la frente, principalmente en la nariz y en el mentón. Entonces, no es que yo lo extraigo y nunca más va a volver a aparecer. Este tipo de manifestaciones cutáneas son normales, normales. El exceso de grasa no es normal, por supuesto que hay que regularlo, pero es una manifestación típica de la piel grasa, que no es patológica como el punto negro, que ya es el comienzo de un cuadro que puede terminar en un acné. Entonces, en este caso, igual todo, ¿no? Todo lo que es un exceso de producción sebácea, si no hay una regulación y una higiene correcta, puede generar proliferación bacteriana. Pero los filamentos sebáceos simplemente lo que se hace es se limpian. Una buena higiene facial mantiene a raya todo lo que es un exceso de filamentos sebáceos y también van a ver que hay pieles tan grasas que no es que vas a extraer un punto negro en especial, sino que en la zona de la nariz se drena el exceso de sebo y puede salir mucha cantidad de sebo sin que esté saliendo un punto negro en especial. Entonces, siempre hay que drenar el exceso de sebo en las pieles seborreicas, en gabinete, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otras patologías asociadas al acné y desequilibrio androgénico. Bueno, vamos a profundizar un poquito en el SOP, síndrome de ovarios poliquísticos. El síndrome de ovario poliquístico es una condición en la que ciertas hormonas presentan un desequilibrio, el cual típicamente se manifiesta a través de ciclos menstruales irregulares. Por eso les digo estén atentas, porque hay muchos signos de desequilibrio hormonal que tienen que ver con una salud menstrual que no está en correctas condiciones. Se da por una concentración alta de andrógenos, que es un tipo de hormonas que incluye, por ejemplo, la testosterona, que son hormonas masculinas, en el cuerpo y pequeños quistes en los ovarios, ¿sí? O sea, ven que los ovarios se llenan de quistes. Síndrome de ovario poliquístico. El SOP puede provocar síntomas tales como exceso de vello facial y corporal, que se conoce como hirsutismo, ahora lo vamos a ver en otra placa, acné y altibajos emocionales, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, miren todo lo que está asociado, ¿no? O sea, todo lo que está asociado a un desequilibrio hormonal. No se olviden que en la diabetes la insulina es una hormona. Estamos hablando siempre de hormonas. También puede causar dificultad para quedar en embarazo, sea fertilidad, problemas de fertilidad, y puede afectar gravemente la salud general de una persona si no recibe tratamiento. O sea que si una persona no es adolescente y es una mujer que viene arrastrando un acné muy largo que nunca se resuelve, hay que derivarla a una dermatóloga especialista y también
que se realice el análisis correspondiente para determinar si tiene síndrome de ovario poliquístico. Si no, nuestro tratamiento, que chequee la insulina, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Si no, nuestros tratamientos solamente van a colaborar un poquito, pero no van a hacer el efecto necesario de acompañar a la sanación real de la piel. Se tiene que abordar desde otra mirada. Y recuerden de que un acné no curado, un acné sostenido mucho tiempo en una persona que nunca se resuelve, puede terminar en un acné rosáceo, en rosácea. La piel está constantemente inflamada, puede estar presentando mucha pigmentación posinflamatoria, cicatrices tanto atróficas como hipertróficas, que son las cicatrices tanto hundidas como las que pueden generar como exceso de producción de tejido, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es el hirsutismo. El hirsutismo, uno dirá, ¿qué tiene que ver con el acné? Una persona puede tener hirsutismo y no acné. Son patologías asociadas. Ya si yo veo una paciente que viene con hirsutismo, y hay grados de hirsutismo, hay personas que no tienen tanto, pero tienen un exceso de vello facial y se le ve, y esa persona va a venir y te va a pedir un dermaplaning. O sea, que es el método de exfoliación mecánica que se hace con un bisturí, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque se quiere sacar ese vello. Esa no es la solución. Acá hay un problema hormonal que tiene que ser descubierto, que tiene que ser regulado, porque además puede desencadenar un montón de otras patologías, incluyendo el acné. Y el hirsutismo puede ser una manifestación de una condición preexistente, como puede ser también el SOP, como puede ser también el síndrome de Cushing, como puede ser la resistencia a la insulina. Distintos aspectos asociados todos a lo mismo. Y la realidad es que ya lo van a ver también en dermaplaning, en la clase de dermaplaning, que si bien el vello, un vello que no tiene una alteración androgénica, se puede extraer perfectamente con el dermaplaning y vuelve a crecer normalmente, no les va a crecer una barba, eso no sucede. En una piel con hirsutismo, que yo veo a mucha gente con hirsutismo haciéndose dermaplaning, es un peligro. ¿Por qué? Porque es una piel que tiene un desequilibrio hormonal y tiene un exceso de hormonas masculinas. Entonces sí podemos estar exacerbando la producción de vello en el rostro, engrosando el vello, haciendo que salga más, al igual que un hombre cuando se afeita y empieza a crecer más. Entonces, en estos casos hay que tener criterio profesional y saber decirle a la persona que no es conveniente, salvo que se lo recomiende la dermatóloga, que nos diga el dermatólogo si habilita un dermaplaning, ¿sí? No es algo que vamos a sugerir nosotras. Yo no le haría un dermaplaning a alguien con un desequilibrio hormonal que tiene un exceso de hormonas masculinas y tiene una alteración en el vello. Por más que sé que es una necesidad de la persona, podríamos estar empeorando el cuadro. Y hay que sabérselo explicar. El hirsutismo es una afección que se da principalmente en las mujeres, que resulta en un crecimiento excesivo de vello oscuro o grueso en un patrón similar al de los hombres, cara, pecho y espalda. Con el hirsutismo, el crecimiento extra de vello a menudo se debe por un exceso de hormonas masculinas, andrógenos, principalmente testosterona, lo que nos indica un problema hormonal y en ese caso hay que derivar a endocrinólogo y también a dermatóloga, siempre y cuando sepa manejar bien toda la parte hormonal. Bien, vamos a hablar un poco ahora de la resistencia a la insulina que está tan asociado a todo esto y van a ver por qué después también se sugieren determinados tipos de alimentos en una persona con acné. La insulina es una hormona peptídica sintetizada y segregada por las células beta del páncreas. La resistencia a la insulina se define como la disminución de la respuesta de una célula o un órgano a la concentración de insulina a la que está expuesto. En la práctica se refiere al estado en el que la secreción de insulina se asocia con una respuesta anormal de la glucosa. Cuanta más glucosa hay en sangre, mayor insulina que va a intentar regular esa glucosa en sangre.
El problema es que las células y los órganos pueden estar presentando una resistencia, una disminución en sus receptores también de insulina, muchos aspectos que hacen que se genere una resistencia a la insulina, que es una prediabetes. Es importante reconocer que prácticamente todo paciente con diabetes tendrá resistencia a la insulina durante años o por lo menos meses antes del diagnóstico de la diabetes. La resistencia a la insulina se puede presentar con un amplio espectro de manifestaciones, como por ejemplo la acantosis pigmentaria, que ahora la vamos a ver porque la podemos llegar a encontrar en gabinete, papilomas cutáneos, hirsutismo, que es lo que ya vimos, hiperandrogenismo ovárico, ¿no? Es el hirsutismo, o sea que estamos hablando de que ahí seguramente haya síndrome de ovario poliquístico. Alopecia androgénica, o sea, es una caída del cabello con causa hormonal, ¿sí? Esta asociación se produce porque la hiperinsulinemia activa directa e indirectamente los receptores del factor 1 de crecimiento insulínico, ubicado, ¿sí? Que es el factor de crecimiento similar a la insulina que se encuentra en la piel, ubicado en los fibroblastos de la dermis y en los queratinocitos de la epidermis, estimulando su proliferación. Por eso es que genera, por ejemplo, acantosis pigmentaria, que ahora lo vamos a ver. La hiperinsulinemia también puede influir sobre la producción de esteroides sexuales. Asimismo, la insulina y el factor de crecimiento insulínico de tipo 1 aumentan los andrógenos ováricos. Es importante mencionar enfermedades de la piel como psoriasis, hidradenitis supurativa y vitiligo. O sea, estamos hablando de un montón de asociaciones a la resistencia a la insulina. Esta es la famosa acantosis nigricans, ¿sí? Como pueden ver, que se hace este oscurecimiento. Y hay personas que a veces vienen a gabinete y te dicen, quiero despigmentar esta parte de la piel. Y la realidad es que no es que se va a trabajar con despigmentantes. Acá es una señal muy clara de resistencia a la insulina y se corrige con un cambio de alimentación radical, con un cambio de hábitos. La acantosis nigricans es una dermatosis hiperpigmentada, es decir, un trastorno cutáneo en el que se presenta piel oscura, gruesa y aterciopelada, comúnmente en pliegues del cuello, también acá en esta parte de acá, no solo acá atrás. La axila, los codos, los nudillos, las rodillas, la ingle. En ocasiones el paciente no experimentará síntomas, sin embargo puede presentar picor. Investigadores han asociado esta afección con enfermedades de ovario poliquístico, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Del SOP, hirsutismo, síndrome de Cushing, que ahora lo vamos a ver, enfermedad de Addison, hipotiroidismo. Fíjense que lo que son las hormonas, las tiroides, en el hipotiroidismo, cómo eso también genera piel seca, o sea, mucha piel seca, descamación, ¿sí? Todo está, las hormonas y la piel están totalmente ligadas. Hormonas, sistema hormonal, sistema inmunológico, sistema nervioso, totalmente ligado a la piel. Por eso dice neuroinmunoendocrinología de la piel. Neuro de la parte nerviosa, inmuno del sistema inmune y endocrinología de la parte hormonal, neuroinmunoendocrinología de la piel, que es todo lo que se está estudiando ahora de una forma muy ayornada en cuanto a la piel. Bueno, hay más patologías. Entre las más frecuentes se destacan la obesidad y la resistencia a la insulina, o sea, que en estos síndromes también puede estar relacionado con resistencia a la insulina. En población juvenil y adulta, ya que al aumentar la insulina se incrementa la afinidad por los receptores del factor de crecimiento insulínico de la piel, lo que hace que haya efectos sobre la proliferación celular, un aumento de las células como resultado del crecimiento y la multiplicación celular de fibroblastos, melanocitos y queratinocitos dérmicos. Por eso miren qué importante, ¿ven? Acá ya hay un tema también pigmentario.
¿Ven por qué hay que conocer mucho de estas patologías que uno dice, bueno, es muy médico? Pero es que hay personas que van a tomar sesiones con uno y le van a pedir, quiero despigmentar tal zona. Y si bien uno puede sugerir productos cosméticos que ayuden a regular el tono, eso no se corrige si no se corrige la resistencia a la insulina. Síndrome de Cushing. Bueno, el síndrome de Cushing se produce cuando el cuerpo tiene demasiada hormona cortisol durante mucho tiempo. ¿Sí? Dijimos que la hormona cortisol es la del estrés, ¿no? Esto puede deberse a que el cuerpo produce demasiado cortisol o a la administración de medicamentos llamados glucocorticoides que afectan al organismo del mismo modo que lo hace el cortisol. El exceso de cortisol puede producir algunos de los principales síntomas del síndrome de Cushing, que es una joroba de grasa entre los hombros, ¿sí? Acá atrás. ¿Vieron la típica jorobita, esta que tiene acá la señora? Va, la señora, el dibujo. La cara redondeada. No se empiecen a asustar quien tiene cara redondita y un poquito de joroba, que a veces es que tenés la cara redonda por genética y que tenés esa jorobita por mala postura. Eso también es importante. Pero bueno, es un síntoma, ¿ven? También se puede generar toda esta grasa en el bajo vientre, ¿sí? Estrías de color rosado o púrpura en la piel. Bueno, el síndrome Cushing puede causar presión arterial alta o pérdida ósea. También puede provocar diabetes tipo 2. ¿Ven cómo está todo asociado? Y también puede provocar hirsutismo y acné, que ocurren debido al aumento de andrógenos suprarrenales. Justamente en la enfermedad de Cushing hay un aumento de andrógenos suprarrenales. Bueno, y vamos a finalizar con algo relacionado a las necesidades. Por supuesto que en el módulo 2, donde vamos a estudiar todos los activos cosméticos y donde vamos a entender bien de vehículos cosméticos, de rutinas en el módulo 3, de tratamientos de gabinete, esto que vamos a ver ahora lo vamos a poder traducir en pasos y tipo de productos y activos. Ahora yo lo que quiero es simplemente mencionarles las necesidades principales que tiene el acné. Además de que en gabinete hay que realizar una buena limpieza y extracción, siempre y cuando no esté tomando retinoides, sepan que si esa piel está hipersensibilizada por los retinoides, no es momento de trabajar con peelings, con extracciones, que esas maniobras pueden inflamar mucho la piel que ya está inflamada, reseca y que hasta se puede despellejar. O sea, es una piel que está súper descamativa a las personas que están tomando la isotretinoína, ¿sí? Bueno, las necesidades cosméticas del acné es normalizar la hiperqueratinización, por ejemplo, con queratolíticos, seborregulación. Hay muchos activos seborreguladores como el ácido salicílico, la niacinamida, ya vamos a ver varios. Mejorar la microbiota cutánea. Esto se mejora equilibrando el pH, con antibacteriales que reduzcan la población de bacterias en la piel, pero también con prebióticos y con posbióticos, que ya lo vamos a ver en el módulo 2. Inmunomodular, ¿sí? Hay que regular la respuesta inmunitaria que genera una inflamación y también descongestionar. Y por último, los antibacterianos, como pueden ser el aceite esencial de tea tree, y hay muchos otros que vamos a ver también desde la cosmética natural, porque las plantas son súper antibacteriales y en este caso tenemos muchas herramientas. Y bueno, podemos trabajar con todos estos aspectos en gabinete y en rutinas cosméticas. Y por último, las necesidades alimenticias y de hábitos de alguien que padece acné. Bueno, ya saben que no soy partidaria de hacer algo súper radical, ¿sí? Salvo que la persona esté en una condición muy exacerbada y ahí la persona tenemos que intentar de que si está dentro de sus posibilidades acepte algo un poquito más estricto, pero si no, podemos ir planeando algo metódico de a poco para que se incorpore el hábito y que no sea tan agresivo para la psicología de la persona. Pero lo ideal sería quitar totalmente, yo puse reducir, porque podemos empezar reduciendo, pero lo ideal sería que la persona
para revertir esa condición, quite totalmente alimentos con alto índice glucémico. Arroz blanco, panadería, todo lo que es gluten, azúcares, ¿sí? Todos los alimentos con alto índice glucémico. ¿Por qué? Vamos acá. Los picos de azúcar en sangre que produce la ingesta de estos alimentos con alto índice glucémico causan un incremento en la producción de sebo en las glándulas foliculares, lo cual podría exacerbar el acné. Estos picos glucémicos también causan que se secrete otra hormona importante como es la insulina, la cual a su vez hace que se secrete una hormona con actividad androgénica en la piel llamada factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, la cual causa un incremento en la producción de células cutáneas y también un aumento en la secreción de grasa en el folículo sebáceo. Entonces, si ya en el acné tenemos una hiperqueratinización ductal y un exceso de grasa y estamos comiendo alimentos que producen mayor hiperqueratinización y mayor grasa, estamos agravando el cuadro. Bueno, quitar alimentos mucogénicos, o sea, que producen mucosidad, humedad corporal, esto se estudia mucho en la medicina ayurvédica, y alteradores de la barrera intestinal, por ende también del sistema inmune, como son los lácteos y el gluten. Si bien ya les dije de que hay lácteos que son mucho más amables con la barrera intestinal, como son los quesos o los lácteos de cabra, de búfala, de oveja, en casos de acné es conveniente quitar todo tipo de lácteos, porque además los lácteos, además de ser mucogénicos y que estimulan la producción de grasa, son ricos en estrógenos, en andrógenos y en hormonas de crecimiento, porque es justamente un alimento que está dado para un ternero que tiene que crecer rápidamente, ¿sí? Entonces todo esto puede exacerbar o complicar aún más la parte hormonal de la persona. Entonces producen aún mayor desequilibrio hormonal y mayor inflamación, porque además alteran la barrera intestinal. Entonces dijimos, sacar gluten y lácteos. El gluten también es un alimento mucogénico, también estas proteínas del trigo generan una permeabilidad intestinal y además todos los alimentos que tienen gluten son alimentos generalmente con alto índice glucémico. Priorizar grasas saludables, huevos, proteínas y vegetales. Sumar zinc y selenio siempre con una asesoría de un profesional, ¿sí? Nosotros les hemos puesto nutricionistas a las cuales pueden derivar a estas personas. Omega 3, ¿sí? Para reducir la inflamación tiene que haber un correcto equilibrio entre la proporción de omegas y tomar omega 3 de una muy buena marca, porque hay marcas de aceite de pescado o de chía, pero que son grasas fácilmente oxidables y que si no están en muy buenas condiciones pueden generar inflamación. Recuerden que los ácidos grasos que están oxidados son proinflamatorios. Si bien el omega 3 es antiinflamatorio, no tiene que estar oxidado. Depuración de órganos como intestino e hígado y la sangre, pero tengan en cuenta que a veces los detox no son convenientes en cualquier momento. Hay personas que están con muchísimo brote de acné y es mejor primero trabajar con cambio de alimentación y de rutinas cosméticas para menguar los síntomas, porque naturalmente los detox tienden a, por una cuestión de crisis curativa, que ya lo van a ver, como se liberan muchas toxinas a la sangre cuando se está depurando, tiende a haber más agravamiento momentáneo de algunos síntomas, como puede ser también el acné. Y si ya esa persona está padeciendo mucho el acné, hay que encontrar el momento para el detox. Regular la microbiota intestinal a través de una alimentación correcta, chequeo hormonal y el equilibrio de las hormonas con un profesional, reducción del estrés porque la hormona cortisol también actúa como si fueran generando picos de azúcar en sangre. Ejercicio físico. ¿Por qué ejercicio físico?
El ejercicio, el movimiento es capaz de regular parte de nuestro metabolismo. Recuerden que estamos hablando de desequilibrio hormonal. El ejercicio es de los grandes reguladores hormonales. La contracción muscular, al activar la proteína AMPK, es capaz de movilizar el receptor de glucosa independiente de la insulina. Es decir, podemos introducir la molécula de glucosa al interior de la célula sin la necesidad de la insulina. El movimiento en ayunas también es capaz de movilizar los receptores sin necesidad de insulina. O sea que en realidad el ejercicio físico también es una gran ayuda en estos casos, sobre todo cuando hay asociación de resistencia a la insulina. Y también el ejercicio físico genera nuevas células, por ende genera especialmente los ejercicios de fuerza. Por eso se generan nuevos receptores de insulina y ayuda a equilibrar la resistencia a la insulina cuando es por déficit de receptores o porque ya son receptores que están como saturados. Bueno, y gestión emocional, como ya saben, el acompañamiento de la regulación del sistema nervioso, de las flores de Bach, algunas prácticas que se les pueda dar a la persona para que ayude a conectar consigo misma, que se equilibre, la reflexión desde la biodescodificación de la piel, un espacio de diálogo con la persona, eso genera que nuestras sesiones sean integrativas, que la persona pueda encontrar un espacio terapéutico más allá del tratamiento tópico. Bueno, les mando un abrazo grande, espero que les haya interesado tanto como a mí esto que es realmente apasionante, a cuántas personas uno puede ayudar con toda esta información y realmente van a ver cuando estudiemos a los médicos y a las propuestas de algunos médicos cómo desde la medicina integrativa y natural se pueden trabajar con protocolos incluso para acnés muy complicados que revierten muchísimo todo esto.